Su atención, por favor. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Instituto de Estudios Legislativos, que en este día nos acoge en esta bellísima casa, a la Contraloría del Poder Legislativo para escuchar a un distinguido mexicano y orgulloso tapatío, a un gran humanista y a un estudioso del derecho, a un precursor del derecho administrativo contemporáneo, que hoy nos expondrá uno de los temas fundamentales que tiene por ámbito al Estado, es decir, el poder político. Por tal motivo, y con el permiso de todas las personas presentes, me permito mencionar a quienes nos acompañan en el Presidium y a las diversas instituciones del ámbito estatal y del gobierno municipal que hoy nos dan la oportunidad de acompañarnos. Recibimos con mucho aprecio a nuestro diputado local, diputado Inocencio Chávez Recendis. Bienvenido. Desde luego también un fuerte aplauso para el doctor Jorge Fernández Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos acompaña en representación del señor Secretario General de Gobierno del Estado de México, el doctor Sergio Rojas Andersen. Bienvenido, doctor. También agradecemos la presencia de quien encabeza este importante evento, doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. También queremos otorgarle un fuerte aplauso a quienes acuden en representación, en este caso de la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nos acompaña la licenciada Fabiola Manteca Hernández. También a quien acude en representación del presidente municipal de Metepec, licenciado Zenón Soto Romero. Desde luego también queremos agradecer a regidoras y regidores, secretarios de ayuntamientos y al personal de la administración municipal de nuestro bello estado, que nos proporcionan un espacio de su tiempo para esta magna conferencia y que me permitiré mencionar. Mexicalcingo, Soyaniquilpan, Jaltenco, Atizapán de Zaragoza, Villa del Carbón, Temazcaltepec, Chiconcuac, Villa Victoria, Otzolotepec, Toluca, Tlalnepantla, Nicos Las Romero, Tezcalyacac. Un fuerte aplauso para todas y todos ustedes que nos acompañan de las diversas municipalidades de nuestra geografía mexiquense. Es un enorme gusto también recibir a personal del Gobierno del Estado de México y de diferentes dependencias, de la Secretaría General de Gobierno, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría del Medio Ambiente. Un fuerte aplauso también para ustedes que nos acompañan. Les agradecemos mucho sinceramente. Y también le damos la bienvenida a estudiantes y personal académico que nos acompaña de Grupo ICIMA y de la Universidad Tres Culturas. Bienvenidas, estudiantes, bienvenidos.
Y también recibimos al licenciado Florentino Franco Fonseca, quien nos acompaña de la Secretaría de la Contraloría, en representación del secretario de la Contraloría. Gracias por estar aquí. Señoras y señores, compañeras y compañeros del Poder Legislativo, público en general, sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios para que realice la exposición de motivos y de lectura de la síntesis curricular de nuestro distinguido ponente. Muchas gracias. Como es costumbre, se ha hecho costumbre, cada mes presentamos una exposición de algún investigador del país, de distintas instituciones. Para mí es un honor muy grande y pocas veces ponemos tanto énfasis en ello, que nos acompañe el doctor Jorge Fernández Ruiz. Quiero decirles que cometí un error hace unos minutos. Yo pensé que se trataba de su homónimo, que se trataba de él, y yo había leído a su homónimo, y su homónimo es su hijo, que es investigador del Colmex, del Colegio de México, como ustedes saben. Y me da mucho gusto que esté aquí, porque además de buscar siempre la precisión en el concepto, en esta mañana, en unos cuantos minutos, me ha ilustrado sobre algunos errores que tiene la Constitución, que tiene el 115, por ejemplo, que tanto hablamos con frecuencia, ¿no? Me dice, sí, mira, algunos no son servicios y sin embargo están en la fracción tercera del 115. Otros, por ejemplo, el agua es un servicio. Es el suministro del agua el servicio. Entonces, una precisión de conceptos que dice uno, bueno, entonces nos hace falta no solamente el punto de vista epistemológico, hermenéutico, nos hace falta el punto de vista holístico, ¿verdad? Para que sepamos cómo está hecho una constitución, que ustedes saben, 699 reformas, según el último registro que hay, ha tenido la Constitución en 100 años y un poco más. Y bueno, da lugar para decir qué está pasando en este país, que muchas veces confundimos los conceptos, confundimos las imprecisiones. Y eso es justamente lo que pasa en muchos lados. Pareciera que mucha gente anda buscando cómo darle vuelta a la ley, ¿verdad? Y envolvernos con otra cuestión. De pronto, el presidente municipal tiene una interpretación. Recuerdo aquí un presidente que me decía, cuando los recursos llegan al ayuntamiento, ya son del ayuntamiento. Y era diputado, no voy a decir su nombre porque creo que todavía está, ¿no? En funciones, entonces no vaya a ser la cosa. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y nos tachan por donde quiera que vamos. Decía yo, hace tiempo estuve en Nicaragua, en el en el Consejo Centroamericano de Justicia, impartiendo una clase. Y me decía un magistrado de Guatemala, me decía, Victorino, ¿qué nos vienen a enseñar ustedes los mexicanos en materia de impartición de justicia si nosotros a punto estamos de meter a la cárcel a un presidente y ustedes hasta miedo les da poner una amonestación a un presidente municipal, ¿verdad? Y lo dejan a uno pensando, bueno, ¿qué pasa? Le preguntaba yo al doctor, ¿y qué hace falta, doctor, para cambiar esto? Y me dijo una cuestión fundamental: voluntad política para hacer las cosas, voluntad política para cambiar, y a eso agréguele responsabilidad.
para reconocer nuestros errores, nuestras faltas, lo que tenemos. La verdad es un gran honor, no quiero quitar mucho tiempo ni decirles otras cosas más, pero estamos ante una persona que es una institución en el derecho, en la economía, en el servicio público. Le decía bromeando, ¿y qué pasó? ¿Por qué sigue trabajando? Dice, no me pude llevar nada, ni quería. Yo, pues sí, eso es lo que tiene que decir todo aquel que sale de un servicio público, que nomás anda buscando con frecuencia cómo darle la vuelta, sobre todo en los procesos adquisitivos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para quedarnos con algo? Una cosa que todos conocemos, el diezmo famoso. El diezmo es como el diablo, todo el mundo oye hablar de él, pero nadie lo ve, aparentemente. Pero eso es lo que está pasando en este país. La corrupción, ¿verdad? La corrupción imperante, una forma que andamos buscando siempre. Con eso no violo la ley. No viola la ley, porque la ley está imperfecta. Pero fíjese usted que lo que no le prohíba la ley, sería bueno que se le prohibiera su conciencia de mexicano, ¿verdad? Su ética, su responsabilidad. Y hace unos días, nomás una anécdota más, estuve a punto de que nos impartieran en la Contraloría un curso sobre responsabilidad administrativa, pero la persona que nos lo iba a impartir está en funciones y nos iba a cobrar por darnos unas exposiciones cuando él está en funciones, o sea, doble horario. Y yo dije, bueno, no lo voy a hacer, prefiero quedarme así y quedarnos en la ignorancia a sentirme mal porque le estamos pagando a un individuo 2 salarios por las mismas horas, ¿no? Pero hay quien lo hace. Hay abogados que vienen a litigar a la Contraloría y son funcionarios públicos. Digo, ¿no les da vergüenza? Cuando los encontramos, pues, pero no siempre los podemos encontrar. Entonces, esas cosas son de lo que hace falta. El doctor Fernández Ruiz es un orgullosamente tapatío, egresado en 1952 de la carrera de abogado en Guadalajara. Es economista por el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, y doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es investigador titular C, tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y esto que es para sobrecogerse, porque dice uno, ¿ante quién estamos? Ante un investigador del SNI nivel 3, nada más, que cuesta tantísimo trabajo ser aspirante, ¿verdad?, a SNI 1, es investigador 3. Ha sido abogado desde el 53 e incluso llegó a a incursionar en el ámbito radiofónico, en el núcleo Radio 1000, para los que conocen este asunto, yo no lo encontraba. Y fue, bueno, administró la concesionaria de la radiodifusora XEKB de Guadalajara. También en el ámbito público trabajó en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en almacenes nacionales, en transportes eléctricos del DF, etcétera. Ha recibido distintos reconocimientos y distinciones por entidades académicas y profesionales, entre las que destacan doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, doctor honoris causa por Michoacán, entre muchas otras. No voy a quitar su tiempo, yo también ya quiero escucharlo. Solamente les diré que aquí en Toluca alguna vez fue profesor, y uno, como no conoce mucho de estas cosas, me dice, fui amigo de Benito Juárez.
Me sorprendió. Dice, pero en los 60s, 1960, le digo, oiga, no, eso tiene como 90 años. Me dice, sí, es que había un abogado toluqueño que se llamaba Benito Juárez, los 60, y me digo, bueno, cosas que tiene la vida. Él es un analista y crítico del poder público, en particular del derecho administrativo, y ha sido un concienzudo y consistente crítico respecto a la identificación de lo público con lo privado. Tiene muchas publicaciones, más de 40 obras originales en las áreas de la economía, del derecho, más de 70 capítulos de obras colectivas y artículos científicos y muchas obras nacionales e internacionales. Recientemente su más última incursión académica fue presentar hace una semana una obra en Guadalajara, la historia de Guadalajara, de 6 tomos. Estamos ante una institución mexicana, por lo que la verdad es que cuando nos critican de fuera que no estudiamos, se equivocan. Aquí está la muestra de que los mexicanos sí estudiamos, de que algunos mexicanos destacan más, pero en nuestro país siempre tendemos eso, una diversidad, una pluralidad, un intercambio que esperemos siga reconociéndose día a día y que todas las instituciones nos hagamos cargo de esto, de capacitar a nuestros compañeros, ¿no? De enseñarles ética, enseñarles responsabilidad. ¿Cuántos compañeros han visto ustedes en su trabajo que llegan, checan y se van? Mañosos. Por eso estamos tan desprestigiados en la parte del servicio público. En la parte de la academia estamos muy prestigiados, por eso es un honor presentar al doctor Fernández Ruiz. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Barrios y hacemos propicio el momento también para saludar al presidente municipal de Ajapuzco, licenciado Felipe Borja Tejocotitla. Bienvenido. A continuación, nos disponemos a escuchar la conferencia magistral El Poder Político. Buenos días. Un honor para mí estar esta mañana en este recinto académico y tener la oportunidad de agradecerle a mi compadre, el doctor Victorino Barrios Dávalos. Ya saben cómo es exagerado por la presentación que ha hecho de mi persona. Pasando al tema, entre las diversas acepciones del vocablo poder destacan las de potestad, dominio, imperio, facultad y jurisdicción de un sujeto para mandar, disponer o ejecutar una cosa. Desde siempre, el poder constituye una de las más grandes ambiciones del ser humano. Por ello no resulta extraño que el tema del poder, desde hace milenios, haya atraído la atención de filósofos, teólogos, políticos, sociólogos, juristas, psicólogos y estudiosos de otras disciplinas, que con distintos enfoques y diferentes herramientas metodológicas han tratado de adentrarse en sus laberintos con el propósito de saber qué es, de dónde proviene, cuáles son sus fuentes, sus orígenes, sus antecedentes, cuántas clases de poder existen y cuáles son
sus características. Al igual que cuando Platón se ocupó del estudio del poder, este tema se encuentra hoy en estado de discusión, lo cual da testimonio de su innegable actualidad. El estudio del poder debe tener como punto de partida la determinación de su naturaleza. ¿Es el poder una sustancia o se trata de una relación? Indudablemente es la capacidad de hacer algo, modificar la conducta externa de otras personas, y en tal sentido viene a ser sustancia, pero obviamente no se agota en esa capacidad de cada quien para hacer determinadas cosas, porque más que ello implica la capacidad de imponer la propia voluntad para que otro u otros las hagan, basada en la posibilidad que se tenga de aplicar beneficios o perjuicios a las conductas de los demás. Por tanto, el poder no se da solo en el fuero interno de quien lo ejerce o de quien se somete a él, sino que se inscribe en la vida social. Por ello es dable decir que el poder es también relación, porque un poder que no trasciende al yo de su depositario, más que un poder inmanente, es una aptitud intrascendente, puesto que solo es la capacidad de hacer algo sin la intervención de los demás, como es el poder pensar, respirar, oír o ver. En cambio, un poder que manda será un poder que trasciende sí, y solo sí, tiene destinatarios distintos al depositario, que se sometan a su mandamiento. Un poder que manda sin encontrar cumplimiento no es en rigor un poder, sino apenas un frustrado propósito que a lo sumo se resuelve en el manido obedézcase, pero no se cumpla, aporía del derecho indiano empleado profusa y reiteradamente como instrumento para dejar de aplicar normas formalmente promulgadas que vulneraban privilegios, usos o costumbres de la época colonial. Según Max Weber, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Para Weber, la sociedad se apoya en relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, sin las cuales sobrevendría la anarquía o se accedería a la irrealidad incompatible con la sociedad, a la que Tomás de Aquino consideró como la unión de hombres para realizar algo en común. Pese a que ha sido moneda corriente, por tanto, el poder no se da solo en el fuero interno de quien lo ejerce o de quien se somete a él, sino que se inscribe en la vida social. Por ello es dable decir que el poder es también relación, porque un poder que no trasciende al yo de su depositario, más que un poder inmanente, es una aptitud intrascendente. Creo que volví a poner el mismo disco, ¿verdad? Perdón.
Espero que no se repita. El poder, visto en el contexto de una relación, como la capacidad de imponer la propia voluntad para modificar la conducta ajena, basada en la posibilidad de castigar o recompensar el comportamiento ajeno, se da en diversos ámbitos de aplicación, en cada uno de los cuales tiene diferentes fundamentos y peculiaridades. Por ello, al lado del poder político, cuyo fundamento es el derecho, se da el poder social, basado en la costumbre y en la proclividad de la mayoría de la comunidad a la imitación. El poder económico, apoyado en la riqueza, el poder religioso, fundado en el dogma, y el poder mediático, apoyado en los medios de comunicación. Respecto al poder público, también llamado político o del Estado, importa saber su naturaleza y sus características. ¿Cuáles son sus tipos y sus límites? ¿Quiénes son sus depositarios y sus destinatarios? ¿Qué deberes y derechos atribuye a unos y a otros? En suma, ¿qué es el poder? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Cuál es su origen y su destino? ¿Cómo se obtiene y cómo se pierde? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Cuáles son sus principios y sus fines? André Oriou considera que es una energía de la voluntad que se manifiesta en quienes asumen la empresa del gobierno de un grupo humano y que les permite imponerse gracias al doble ascendiente de la fuerza y de la competencia. Cuando no está sometido más que por la fuerza, tiene el carácter de poder de hecho y se convierte en poder de derecho por el consentimiento de los gobernados. Pese a que ha sido moneda corriente sostener el carácter ético y racional del poder político, un análisis sereno pone de manifiesto que una cosa es el poder político y otra distinta lo que debe ser, porque el ser del poder no coincide con su deber ser. La realidad lo muestra en ocasiones injusto, cruel, inmoral, ilegal, ilegítimo e imposible de legitimar. La doctrina materialista vaticina la desaparición no solo del poder político, sino del Estado, y por ende del derecho. Federico Engels asegura que el fenómeno estatal es un producto social, nacido cuando la sociedad llega a cierto grado de desarrollo que le hace confesar encontrarse en una grave e irreversible contradicción consigo misma, al estar dividida por los intereses antagónicos e irreconciliables de las clases sociales que la integran. Para que no se exterminen a sí mismas y a la sociedad que integran en luchas estériles, se precisa de un poder capaz de someter a toda la sociedad y encargarse de manejar el conflicto o mantenerlo dentro de un statu quo. Y ese poder, dice Engels, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se le hace cada vez más extraño, es el Estado, cuya desaparición, junto con la de su poder y sus clases sociales, pronostica Engels al augurar la producción organizada sobre nuevas bases consistentes en la asociación libre e igualitaria de los productores. Por ello, la sociedad remitirá todo el obsoleto aparato estatal al sitio al que a partir de entonces le corresponderá. El Museo de las Antigüedades,
junto al torno de hilar y junto al hacha de bronce. Como quiera que sea, el poder para existir requiere, como condición sine qua non, de una obediencia correlativa. Así, el poder político necesita de obediencia civil. De no darse esta, estaremos frente a un poder ineficaz, o para decirlo con más exactitud, ante un poder impotente, lo cual, más que una aporía, resulta ser contrario y opuesto a la razón. Concluyamos, sin obediencia no hay poder. Las múltiples teorías sobre el origen del poder se pueden separar en tres vertientes principales. Una, la más antigua, lo radica en la determinación divina. Otra, lo ubica en la voluntad humana. Y una tercera, lo atribuye al fenómeno sociológico. Como no hay tequila, probaré con agua. En su libro La República, Platón estudia lo justo y lo injusto y bosqueja las principales corrientes teóricas acerca del origen del poder y de la polis. Por medio de las frases y argumentos que pone en boca de media docena de los personajes que se presentan en ellos. Así, Polemarco plantea la tesis del origen divino, acorde con la tradición mitológica. Clitofón y Trasímaco ubican el origen del poder en la fuerza, en tanto que Glaucón retoma la teoría contractualista de Calicles. Finalmente, Platón expone la teoría que atribuye a Sócrates, conforme a la cual el origen del Estado y de su poder no es otro que la necesidad. El poder es una necesaria función social y el hombre solo puede vivir en el estado de naturaleza fuera del ámbito social, siendo una bestia o un dios. Teoría que luego Aristóteles habría de ampliar en el primer libro de la República, de la Política, al afirmar que el hombre es un son politikon, un ser naturalmente sociable, y que quien vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es ciertamente un ser degradado o un ser superior a la especie humana. Y a él pueden aplicarse aquellas palabras de Homero: sin familia, sin leyes, sin hogar. Las ideas que animaron dichas teorías de Platón y Aristóteles han sido retomadas en lo esencial por numerosos autores de distintas épocas para explicar el origen del poder, aunque con diversas innovaciones, variantes y modificaciones. El Estado tuvo en sus inicios un talante teocrático. En la Mesopotamia del siglo XVIII a.C., Hammurabi, el sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia, promulgó en el año 40 de su reinado el célebre código que lleva su nombre, en cuyo prólogo afirma que los dioses le otorgaron el poder público que incluye el de establecer el derecho. El filósofo chino del siglo V a.C., Mo Tzu, sostuvo que el soberano de allá arriba dicta su voluntad al pueblo por intermedio del rey, a quien él ha investido con su mandato.
Para los romanos como para los griegos, la voluntad de los dioses, expresada a través de los oráculos, orientaba la toma de decisiones políticas trascendentales. Aristóteles se encarga de fortalecer la tesis del origen divino del poder, habida cuenta que Dios, o la causa primera, es, respecto del universo, lo que un general a su ejército, porque del general dependen todas las tropas. La Biblia sostiene este origen divino cuando apunta: por mí reinan los reyes y los legisladores dictan leyes justas. Y en el Nuevo Testamento, Juan, el evangelista, pone en boca de Jesús esta frase dirigida a Poncio Pilato: no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Pablo de Tarso, en la alborada del cristianismo, planteó la tesis del origen divino del poder que perdura hasta nuestros días. Toda persona está sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios. Dios es el que ha establecido las que hay en el mundo. En relación con esta teoría, Juan Crisóstomo aclaró que Dios no erige a los príncipes, mas es obra de la divina sabiduría que éstos manden y que no se lleven las cosas con descuido y temeridad, pues no hay potestad que no venga de Dios. Confluyen en la teoría del origen divino del poder dos vertientes. La absolutista defiende el origen divino, inmediato y directo de la potestad real. La tradicional sostiene que Dios entrega el poder a la sociedad y éste lo resigna en sus representantes. Ambas se han alternado en la explicación del origen divino del poder, según las circunstancias políticas imperantes en cada época. En la actualidad, la interpretación absolutista ha sido descartada, dada que hoy por hoy el clero político occidental prefiere usar la vestimenta democrática. Con la consolidación de las monarquías absolutas, salud. Sus promotores se empeñaron en conferir a la potestad real una fuente que no fuese inferior a la de la eclesiástica. Así determinaron el origen divino, directo e inmediato del poder real. Fue por ello que cuando Felipe el Hermoso, en 1302, convocó a los Estados Generales de Francia, hizo referencia a su poder como un legado recibido por sus antepasados, quienes no lo recibieron de nadie más que de Dios. Los teólogos protestantes proclamaron la versión del origen divino inmediato del poder de los reyes. Martín Lutero y Juan Calvino así lo sostuvieron, lo mismo que Felipe Melanchthon y Roberto Filmer. Los teólogos católicos también adoptaron la versión absolutista del origen divino del poder. Así, François Senault inspira a Luis XIV en su célebre frase: "El Estado soy yo", al afirmar: el rey tiene su poder de Dios. La providencia le hace dueño de la vida y de la muerte y ha puesto a todos los súbditos en sus manos. El rey es el Estado, que se resume todo en él, en su persona. Jacobo Benigno Bossuet, quien sucedió a Senault en la fama de la oratoria sagrada, formuló la expresión más radical de la versión directa
e inmediata del origen divino del poder real, en la que sostuvo que el pueblo agobiado solo puede rogar al propio rey que lo agobia, dado que únicamente Dios está por encima de él. De tal suerte, solo a Dios informará sobre el uso del poder que le otorgó. Por consiguiente, si el monarca es déspota y ruin, el pueblo no tendrá otro recurso que rogar a Dios para que el soberano se apiade de sus súbditos, quienes solo podrán rebelarse cuando el rey les mande incumplir la ley divina. En fin, una variación a la versión del directo e inmediato origen del poder real, conocida como versión del derecho divino providencial, afirma que Dios transmite el poder a los príncipes por medio del misterioso influjo de los acontecimientos y de las voluntades humanas. Hay quienes sostienen que el origen del poder radica en la humana voluntad y según algunos de ellos se origina en un pacto social. Esos son los que han desarrollado la corriente del contractualismo que iniciara Protágoras en la antigua Grecia, junto con Calícles, Hipias, Antifón y Alcidamanto, y que en los tiempos modernos reiniciara Thomas Hobbes y luego habrían de continuar John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Emmanuel Kant. Precursor del relativismo, Protágoras de Abdera fue el primero en plantear la teoría del contrato social, según la cual los seres humanos se vieron obligados en tiempos muy remotos a congregarse en comunidades, tanto para mejorar su nivel de vida como para defenderse de los animales selváticos. Hasta ese momento habían carecido de normas morales y jurídicas, pero la convivencia social era imposible bajo la ley de la selva y demostró que se requería de leyes jurídicas por las que los más fuertes se obligasen a no atacar ni robar a los débiles. Destaca entre los personajes más interesantes de los diálogos de Platón el sofista Calícles, quien más que sugerir el contractualismo hace radicar en la fuerza el origen del poder al proclamar el derecho del más fuerte. Platón, al epilogar el diálogo Critón o del deber, presenta a un Sócrates que empieza a configurar la tesis contractual del origen del poder y del Estado. Al rechazar el ruego de su amigo y alumno Critón de escapar de la prisión y huir de Atenas, poniendo de relieve el maestro de Platón que los ciudadanos han suscrito un pacto social cuyo incumplimiento implica una grave falta. Se considera como precursor del contractualismo social moderno a Thomas Hobbes, quien en su célebre obra El Leviatán señala que en el estado de naturaleza, previo a la constitución de la sociedad, el hombre no reconoce limitación a su derecho y considera que lo es todo, y a todo tiene derecho. Así, no hay mejor derecho que el derecho del más fuerte. Por ello, en posesión de su libertad, el hombre es el lobo del hombre, y en su estado natural es la violencia. Es el bellum omnium contra omnes, del que se libra por el instinto de conservación que le mueve a limitar su violencia y egoísmo con un contrato basado en el principio de no hacer para otro lo que no se quiere para sí. Contrato que establece un poder coercitivo superior a todos los contratantes, a quienes obliga
al cumplimiento de las leyes de la naturaleza por medio de un ordenamiento jurídico. Con un enfoque diferente al de Hobbes, John Locke también desarrolla la teoría contractual del origen del poder político, con base en el estado de naturaleza y en el contrato originario. El teórico inglés estima que los hombres son por naturaleza libres, iguales e independientes, y que ninguno puede dejar esa condición para someterse al poder de otro si no es por su propio consentimiento, que es lo único que lo puede mover a unirse en sociedad con otros hombres para lograr su conservación, su seguridad, su tranquilidad y el goce pacífico de lo que le pertenece en propiedad, así como para protegerse de quienes quieren perjudicarle. Juan Jacobo Rousseau no queda a la saga de sus antecesores Hobbes y Locke, porque da una nueva modalidad al pacto social, conforme al cual cada uno de nosotros se enajena íntegramente con todos sus derechos, sin reserva alguno, en aras de la comunidad. De esta suerte, cada quien se compromete con todos, y al darse a todos, no se da a nadie. Así que el uno adquiere sobre el otro el mismo derecho que sobre sí mismo le transfiere, con lo que gana tanto como que pierde, y adquiere más fuerza para conservar lo que tiene, ventaja que se acentúa porque cada quien, al unirse a todos, solo obedece a sí mismo y queda tan libre como antes. Así, para Rousseau, originaria y esencialmente, el poder público reside en los seres humanos, quienes son similarmente soberanos, por lo que el poder público tiene su origen en el pacto celebrado entre los hombres, por el que renuncian a una parte de su poder individual para integrar con la suma de las partes renunciadas el poder colectivo del Estado. Immanuel Kant, en consonancia con la teoría del contractualismo social y con apoyo en el principio de que lo que se hace de buen grado no causa injusticia, considera que el poder público se conforma por la adhesión de todos y cada uno de nosotros a un contrato originario que nos traslada del estado de naturaleza al estado civil y legal, con una sociedad de hombres sobre la cual nadie, sino ella misma, puede mandar y disponer. Las teorías del origen humano del poder han evolucionado para sostener que el poder se deriva única y exclusivamente de la voluntad popular, la que se conforma con la voluntad de la mayoría numérica de la ciudadanía. Esta tesis es la que sostiene nuestra Constitución Política en su artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Conforme al esquema de esta tercera corriente, como observa Ignacio Gómez Robledo, el poder surge y evoluciona como producto de fuerzas ajenas al individuo. Este no cuenta para nada en las corrientes sociales como encausador de ellas, toda vez que ni ha contribuido a su origen ni es capaz de modificar su curso en lo más mínimo. Va arrastrado por este turbión
engrosando el caudal, sufre una imposición cívica contra la que no puede luchar. Aparecen entre los principales promotores de esta corriente Lewis Morgan, Herbert Spencer y Emilio Durkheim. El poder político, desde la perspectiva ética, debe tener un límite determinado. Cuando se extralimita, se desenvuelve en el ámbito patológico y déspota del absolutismo y de la tiranía. A través del tiempo y del espacio, a traspasar los límites. Sin embargo, la realidad política señala una marcada tendencia a través del tiempo y del espacio a traspasar los límites éticos del poder público por parte de quienes lo ejerciten. Calígula y Nerón lo evidencian en Roma, Cromwell y Jacobo I en Inglaterra, Robespierre en Francia, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, Rosas en Argentina y Santana y Díaz, aquende nuestras fronteras, comprueban el acerto anterior. Porque su actuación abona la tesis de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Convengamos, pues, que el poder ilimitado es aberrante y, sin embargo, como dijera Montesquieu, todo el que lo tiene propende a abusar de él. Para contrarrestar esta tendencia reprobable, el autor del Espíritu de las Leyes señala el deber ser del poder político. Es preciso que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Los límites del poder político podrían clasificarse en endógenos y exógenos, según se originen dentro o fuera de él. Los exógenos estriban en los contrapoderes, en tanto que los límites endógenos consisten en la autolimitación que se plasma en el orden jurídico, principalmente en la Constitución, en la separación de funciones del poder público y en su distribución en diferentes órganos depositarios de las mismas, y se complementa con el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y otros mecanismos de defensa de las libertades y derechos humanos, como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus, el recurso administrativo, la jurisdicción administrativa y el ombudsman. La teoría de la separación de poderes de Montesquieu se basa en la premisa de que todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. Teoría transformada en el constitucionalismo contemporáneo en teoría de la separación de las funciones del poder político, al que se considera único e indivisible. La pluralidad de tipos de poder, entre los que destacan el político, el económico y el religioso, así como la reiterada tendencia de concentrarlos en un mismo depositario, nos conducen en aras de la libertad, de la justicia y la dignidad a formular una nueva teoría de separación de poderes para apuntar la inconveniencia de que el poder político se una con el económico o con el religioso o con ambos.
en un mismo depositario. La concentración de los poderes político, económico y religioso en unos mismos detentadores lastima la libertad, la justicia y la dignidad humanas, por lo que conviene a los intereses del individuo, de la familia, de la sociedad civil, de la nación y del Estado, que tales categorías del poder no se depositen en un solo individuo o grupo para evitar que la voluntad de uno solo o de unos cuantos pueda llegar a cancelar el albedrío de muchos, es decir, de los demás, no solo en el ámbito político, sino simultáneamente en el económico, en el religioso y aún en el familiar, en el social, en el cultural y en el tecnológico. La acumulación del poder político y del económico en un mismo depósito puede darse principalmente de dos maneras. Una, por apoderarse los empresarios privados, dueños de la riqueza y del dinero, de los órganos de gobierno de un Estado. O en una variante de esta forma, por convertirse en empresarios privados, los gobernantes corruptos, depositarios del poder político, enriquecidos mediante el indebido ejercicio de la función pública. Otra manera de acumulación de los poderes políticos y económicos se da en los regímenes socialistas por pasar a mano pública la mayor y principal parte de la actividad económica de un Estado. De ambas formas sufre mengua la libertad individual de los más, o sea, de los gobernados, en beneficio de los menos, que son los gobernantes, porque al producirse la fusión de la dirigencia política con la dirigencia económica, se forma una élite de índole económico-política en cuyo favor se habrá de transferir una parte adicional de la libertad de bienes de los gobernados, porque a semejanza de la ley de conservación de la materia de Antoine de Lavoisier, que dice, nada se pierde, todo se transforma, la parte que se disminuye de la libertad individual de los gobernados se transforma en poder adicional de los gobernantes. E igualmente, el acaparamiento por unos mismos detentadores del poder político y del religioso atenta contra la libertad de conciencia, la libertad civil y la libertad política de los gobernados, lo que ocurre tanto en el Estado teocrático como en el Estado confesional. La concentración de estos dos poderes queda implícitamente prohibida dentro del cristianismo en la frase evangélica que determina la separación de la Iglesia y el Estado, atribuida a Jesús de Nazaret: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nefasto resulta también para el bienestar de los pueblos y de sus integrantes el hecho de que el poder religioso y el económico se acumulen en manos de la Iglesia, o que los detentadores del poder económico se asocien con el clero para su ejercicio. La historia denuncia en México, como en otras partes, que un clero opulento olvida su misión espiritual y mediante el ejercicio del poder religioso trata de acrecentar sus bienes temporales en evidente abandono de la premisa de Cristo: mi reino no es de este mundo. Pero todavía más desastrosa resulta la conjunción del poder político, del económico y del religioso en unos mismos detentadores, quienes en tales circunstancias incurren en mayores excesos en perjuicio de los gobernados. Por el contrario, el depositario del poder político debe aspirar
a respaldarlo con gran fuerza moral para que sus disposiciones estén invariablemente revestidas de sentido ético, de autoritas, como decían los latinos, que le permitan obtener una constante legitimación. También conviene que el depósito estatal del poder cuente con una reserva de poder tecnológico para asegurar la actualización permanente de sistemas y procedimientos en la administración pública y estimular la invención y la innovación. Igual expuesto, podemos inferir una regla constante e invariable del ejercicio de las funciones del poder por parte de sus depositarios, derivada de las cualidades de aquellas, así como de las condiciones en que se ejercen, regla a la que denomino ley de bronce del poder, cuya esencia insinuara Montesquieu al apuntar en el espíritu de las leyes es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. La aleación de cobre y estaño, conocida como bronce, se caracteriza por tener una gran dureza superior a la del hierro y la mayoría de las aleaciones de dos elementos químicos, razón por la que empleo la expresión ley de bronce para denotar la invariabilidad de un axioma que en la realidad se repite de manera inexorable, conforme al cual todo depositario del poder político, del religioso o del económico tiende a acrecentarlo y con frecuencia pretende obtener depósito de otro o de los otros dos tipos de poder. Díganlo si no los empresarios Donald Trump en Estados Unidos y Mauricio Macri en Argentina, o los políticos corruptos Guillermo Padres en Sonora y Javier Duarte en Veracruz. He dicho. Felicitamos. Quedo a disposición de los aquí presentes, no de los ausentes, para cualquier pregunta que deseen hacer en relación con lo que acabo de decir, exclusivamente en relación con lo que acabo de decir. Aclaración que hago porque el otro día me invitaron a dar una conferencia sobre el servicio público de transporte masivo y al término de mi charla, un señor que había estado muy atento tomando notas en una libreta y se preguntó al público si alguien quería hacer una pregunta. Él casi brincó y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Cuando Carlota Corday mató a Marat, ¿lo hizo por despecho o por convicción ideológica? Yo no había hablado de Carlota Corday ni de Marat. Por eso ahora les reitero, si desean hacer una pregunta sobre lo que acabo de hablar, estoy a su mandar. Muchas gracias. Desde luego, todos los aquí presentes felicitamos y agradecemos la brillante exposición que ha vertido en este espacio el doctor Jorge Fernández Ruiz, que sin duda ha sido muy amplio en su explicación acerca de todo lo que tiene que ver con el poder político. Aprovechamos también el espacio para saludar y agradecer la presencia del diputado Rubén Hernández Magaña. Bienvenido, diputado, y gracias por estar con nosotros. También del presidente municipal de La Paz, licenciado Rolando Castellanos Hernández.
Y de igual forma también agradecemos la presencia del licenciado Dagoberto Baldín Olivares, presidente municipal de Tezcalyacac. Bienvenido, y también le rogamos nos disculpe, pero el templete es pequeño, pero sea muy cordialmente bienvenido. Y a continuación, efectivamente, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. También una pausa, también está olvidando la presencia del licenciado Gabriel Roldán, quien acude en representación del vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México. Perdón. Ahora sí, abrimos un espacio de preguntas y respuestas que será moderado por el doctor Victorino Barrios Dávalos, y quien a su vez les explicará la mecánica del evento. Órdenes la exposición, por ahí va a estar un micrófono, y si no también en las hojitas que les fueron repartidas o en una tarjeta, en lo que consideren. Les rogamos sean breves, digan su nombre, de dónde vienen, si trabajan en algún ayuntamiento, en el sector público, donde sea. No es para investigarlos, no es para ejercer ningún tipo de poder, es para saber pues cómo estamos y dónde requerimos pues de ponerle más empeño. A ver, si me dicen, por favor. Sí, muy buenas tardes para todos. Doctor Fernández, su servidor, Salvador López García, soy escritor. Acabo de escribir un libro sobre el Estado de México y analizando desde el movimiento de la independencia hasta la fecha, todos los gobernadores han sido nombrados por el presidente de la República. Después de esto, hay otro escritor que en paz descanse, Alfonso Sánchez Arteche, que hizo una historia del Estado de México también, y también acierta en este punto de vista. Es muy cierto lo que usted dice, que el poder económico, político y clerical, religioso, ejercen una gran concentración del poder. En las elecciones pasadas en el Estado de México hubo incluso un documento del obispado firmado por todos los obispos del Estado de México, donde daban sus puntos de vista respecto a la elección y la posición que debería de tomar cada ciudadano. Entonces ahí confirma más su teoría de usted. Usted seguramente conoce el libro de John Smith de Estados Unidos, que dijo cómo los grandes consorcios internacionales decidían quién era el candidato republicano y quién era el candidato demócrata, y no les importaba el que ganara, nada más que obedeciera y que ellos lo decidieran. Así lo escribió él y al otro día murió. Entonces, conocemos también el caso de España, que es socialista, demócrata, republicano, socialista, monárquico, o sea, es un país travesti, ¿no? Y prácticamente su conclusión de usted es muy acertada en el sentido de que no es ético, pero sin embargo sucede. Y los seres humanos pues no hemos hecho nada al respecto, nos dejamos llevar por ese tipo de corrientes que usted menciona. La pregunta sería, ¿cómo lograr que la sociedad ejerza eso, no? A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo lograr que la sociedad evite la concentración de los poderes religiosos y económicos? Pues ya lo decía Josué, rogando a Dios.
La sociedad, frente a una concentración de poderes, está totalmente sometida. No hay manera. Lo que debemos de hacer entonces es que haya promotores individuales, no la sociedad en conjunto, que hagan ver esta situación y que lleven al campo de la discusión pública esta situación. Si los detentadores de los tres poderes no se separan, entonces pueden advertir que vendrá una rebelión como ocurrió hace más de 100 años. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta. ¿Nos puedes decir tu nombre? Gracias. Bueno, doctor, David Arcos, para servirle. Soy estudiante y pues yo tengo una pregunta en la parte de cuando usted hablaba del poder, en la parte de la jerarquización, porque yo escuché que dijo, el poder tiene que tener un límite, si no se vuelve tiranía. Entonces aquí nos puso de ejemplo a varios gobernantes, uno de ellos escuché fue uno muy emblemático de la historia, por ejemplo que fue Hitler. Y después escuché que ya más o menos al término del discurso dijo, todo hombre que tiene poder tiene necesidad de usarlo hasta que encuentre un límite. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo puede saber un hombre que tiene poder cuándo es el límite de su poder? En cambio, en la parte de que, ¿cómo sé yo que tengo un límite si el poder siempre se busca al incremento y al incremento? ¿Cómo puedo saber yo, o un hombre que tenga un poder, cuál es el límite de ese poder? Esa sería mi pregunta y pues a sus órdenes. Hablé de quienes detentan el poder. Y detentar es poseer algo sin derecho. Entonces, a ellos me refería, detentadores del poder. No tienen derecho a poseerlo y sin embargo, diría Galileo Galilei, se mueven y lo tienen. El que tiene el poder no está investigando su límite, si es detentador del poder. Quien tiene el poder legítimamente sabe cuáles son los límites de su poder. El que lo detenta desconoce los límites, destruye los límites, pretende destruirlos, pretende que su poder sea ilimitado. No sé si con eso le quede claro, y si no, compartimos la misma ignorancia. Una tercera pregunta. La última y nos vamos. De allá de Gallola. Doctor, buenos días. Su servidora Belén García Suárez, cuarta regidora del municipio de Otzolotepec. Felicitar primeramente al doctor Vitorino por tan atinada invitación. Es un deleite escucharlo, de verdad, sin el ánimo de exagerar. A la manera platónica, si los sabios gobernaran, yo votaría por usted, pero bueno, no estamos en el tema. Usted mencionó que el poder político, si no cuenta con obediencia civil, resulta ineficaz e impotente.
valdría la pena saber bajo este esquema qué opina sobre el poder político en nuestro país. Pero si no puede contestarla para no comprometerlo, no se preocupe. Sería la siguiente pregunta. Nos habló de las distintas corrientes filosóficas sobre el origen del poder determinada por la naturaleza humana. Mencionó a Hobbes, que él señala que en ese abominable estado natural del hombre pues es necesidad el Estado. Luego mencionó sobre las desventajas de la acumulación del poder político, económico y religioso, y es donde me interesa mucho esta pregunta, sobre todo por la analogía que pudiéramos hacer con el Estado de Israel. Usted mencionó una parte en el tema del origen del poder, el origen divino que se menciona en la Biblia. El Estado de Israel pues ha sido un Estado muy antiguo, mayormente teocrático, porque no tiene poder legislativo, se ha regido bajo las leyes divinas y es un Estado que de alguna manera subsiste, a pesar de que ha sido llevado en cautiverio desde los babilonios, los asirios, bueno, más moderno, los nazis y demás, y es un Estado muy pequeño y subsiste. Mi pregunta es, ¿qué opina sobre esta acumulación de poderes, digámoslo así? Porque más que religioso en el tema de teocrático, creo que aquí pudiera darse una acumulación de poder. Sin embargo, es yo creo que de la mayoría de los estados el que ha funcionado, porque hasta el momento es un estado pequeño, antiguo y subsiste en poderío económico porque se ha dejado llevar por sus leyes teocráticas. Entonces, me interesa su opinión sobre ese punto. Gracias. Yo tengo una visión un poco diferente a la suya acerca del Estado de Israel. El actual Estado de Israel es un Estado nuevo, de pocos años. El Estado de Israel surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Había una nación israelita. Nación y Estado no son sinónimos. La nación no requiere de un gobierno. Es un pueblo identificado en sus costumbres, en sus tradiciones, en su idiosincrasia, pero puede existir la nación sin que exista el Estado. Y así, durante siglos, no existió el Estado israelita. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y por convenir a los intereses de las potencias occidentales, crearon el Estado de Israel. La nación israelita se convirtió en Estado israelita, con mengua del Estado palestino, que desapareció y se quedó simplemente como nación. Entonces, en el actual Estado israelita hay órganos diferentes que ejercen las funciones del poder público. Hay un órgano legislativo, hay un órgano judicial, hay un órgano ejecutivo. De esta suerte tenemos la separación de las funciones del poder público distribuidas entre diferentes órganos. No es, pues, un Estado teocrático en la actualidad, como lo puede ser el Estado iraquí o el Estado iraní, cuyos dirigentes políticos son a la vez dirigentes religiosos. En Israel, la clase política
es distinta a la clase religiosa. La clase política está subordinada y aliada a los Estados Unidos. De suerte que esa es mi visión del Estado de Israel. No es un Estado teocrático. Tiene una clase política distinta a la jerarquía eclesiástica que ejerce el poder religioso. Ahí no hay concentración de poder religioso y poder político. Podrá haber de poder político y económico o poder religioso y económico, pero no del poder religioso con el poder político. En cambio, en Irak o en Irán, el poder religioso está en manos de los dirigentes políticos también. No sé si eso haya aclarado la situación. Y decía además mi opinión sobre México. Bien, pues aquí ya lo mencionaba, como en Estados Unidos, como en Argentina, hay casos de conjunción de poder político con poder económico. En Estados Unidos, el empresario Donald Trump es ahora el depositario del poder político mayor en Estados Unidos. En Argentina, el Azcárraga de Argentina, Mauricio Macri, dueño de la televisión argentina, en su gran mayoría, es el que tiene el poder político, es el presidente de la República Argentina. Hay pues conjunción de poder político con poder económico. Así pasó en una forma parecida en algunos estados en que empresarios han resultado electos gobernadores, o en que al revés, gobernadores han resultado en quedar convertidos en empresarios multimillonarios. O una situación diferente es la de Sonora. Un empresario llegó a gobernador. El gobernador empresario acrecentó su fortuna gracias al poder político. Son ejemplos, pues, de conjunción de poder político y económico. Y el poder religioso, pues, a veces se ha tratado de inmiscuir en el poder político. Una cosa es que el púlpito se use para propaganda política y otra cosa que el poder político esté en manos del poder religioso. En la cristiada, por ejemplo, el clero mexicano desde el púlpito llamó a la rebelión. No tenía el poder político. Trató de inmiscuirse en la política. Y uno de los aspectos que motivaron a la rebelión cristera fue la cancelación de algunas de sus prebendas. No es que tuviera el clero el poder político, se le cancelaron ciertos privilegios que le indignaron y decretaron la cancelación del culto religioso. Ellos dijeron, ya no vamos a decir misa. No estaban detentando poder político, estaban ejerciendo su poder religioso y se pusieron en huelga y convocaron a la religión cristera, que viva Cristo Rey, y
sálganse de ahí tales por cuales. Con las armas en la mano, lucharon en una lucha cruenta, injustificada, pero no obtuvieron poder político por ello. Entonces, el caso de México me parece diferente. Esa visión tengo yo del clero, en cambio sí ha acumulado poder económico. Lo vemos en el Mercedes-Benz del señor cardenal, que dista mucho de parecerse a un caballo sin jaez, en el que viajaban antiguamente los misioneros. De suerte que el poder religioso en México se ha vuelto opulento en muchos casos. No hay necesidad de citar nombres y apellidos, sino simplemente voltear hacia la arquidiócesis o a la diócesis para ver los lujos que tienen los jerarcas eclesiásticos. No sé si eso le aclaré. Bueno. Pues agradecemos mucho sus preguntas de esta interesantísima exposición, en donde, repito, las palabras precisión, exacta dimensión de las cosas, pues se dicen como son. Aquí la única limitante que tenemos siempre es el tiempo y la prisa también que tiene el doctor por regresar. Yo siempre me gustan mucho las conferencias porque puedo platicar más con ellos antes de empezar la conferencia y después, pero hoy el doctor no se puede quedar, tiene otro compromiso. De verdad, muchísimas gracias por esta brillantísima exposición. Muchísimas gracias a quienes participaron en este espacio y a continuación pasamos a nuestro acto protocolario en el que solicitamos respetuosamente a quienes integran el Presidium entreguen un reconocimiento y un paquete de publicaciones al doctor Jorge Fernández Ruiz por la conferencia magistral El Poder Político. En principio solicitamos al presidente municipal de Tezcalyacac, licenciado Dagoberto Baldín Olivares, entregue un reconocimiento. Y al presidente municipal de Ajapuzco, licenciado Felipe Borja Tecocotitla, entregue también un reconocimiento de agradecimiento por esta conferencia magistral. Finalmente, al licenciado Rolando Castellanos Hernández, presidente municipal de La Paz, entregue un paquete de publicaciones que edita la Contraloría del Poder Legislativo. Doctor, muchas felicidades y gracias por esta conferencia. Que Dios lo bendiga y vaya Y finalmente solicitamos al doctor Sergio Rojas Andersen, director general de Desarrollo Político y quien acude en representación del secretario general de Gobierno, nos brinde un mensaje final y dicte la clausura del evento. Con su permiso, doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México y digno anfitrión de este importante evento. Doctor Jorge Fernández Ruiz, investigador y excelso mexicano, gracias por esta gran oportunidad y esta excelente mañana. A los señores presidentes municipales, a don Felipe Borja, a don Dagoberto Baldín y a nuestro compañero Rolando Castellanos,
Gracias por su gentil presencia. A regidoras, síndicos, a servidores públicos, a jóvenes estudiantes universitarios, los felicito por tomar nota de tan importante evento. Yo sé que van a ser unos excelentes profesionistas. Agradezco cumplidamente la invitación para participar en este evento, porque es para mí un alto honor representar al señor Secretario General de Gobierno, al maestro José Mansur Quiroga, quien ha sido puntual en instruirme para expresar su reconocimiento y aprecio por la fundamental labor que realiza la Contraloría del Poder Legislativo, cuyo titular, nuestro amigo Victorino Barrios Dávalos, se ha distinguido por su singular esfuerzo en impulsar y mantener principios de ética y transparencia pública. En teoría, se nos enseña que la ciencia política se refiere al proceso de adquisición, uso y distribución del poder. Hoy hemos aprendido de la brillante exposición del doctor Jorge Fernández Ruiz que este proceso político debe ser permanente, acompañado de los principios morales y éticos que posibiliten y garanticen en primera instancia que se adquiere el poder político, el cual en nuestro sistema democrático deviene de la confianza de todos los ciudadanos, con el exclusivo propósito de entender intereses de la colectividad. Este es y debe de ser el fin último de la política, el poder político para elevar a las condiciones de la vida de la población y mejorar la organización social al amparo de los más grandes valores de la libertad, de solidaridad y de justicia. Y así lo entendemos en el gobierno. Como decía Hobbes, la política todo lo previene y todo lo genera. Los representantes populares, al conocer de cerca a través de sus campañas la problemática de los distritos que representan y las demandas más sentidas de la ciudadanía mexiquense, obtienen importantes pautas para la acción. El político convencido con firmes postulados ideológicos debe enarbolar el servicio público con un programa de acción congruente con las demandas de las mayorías en un auténtico y legítimo ejercicio de democracia. Al hablar de los congresos, es decisoria y trascendente saber que en la Cámara pueden paralizarse o transformar la vida institucional de nuestro país. De ahí la enorme importancia de lograr unidad de propósitos y consensos suficientes para el avance de las políticas de desarrollo nacional. Es por ello que el poder político tiene en sus manos la elevada responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, combatiendo el autoritarismo y la injusticia, para resaltar el valor de las personas, principios y el fin de toda organización social. Hoy, con profunda satisfacción, valoramos el esfuerzo del Gobierno del Estado de México, ya que el 30 de noviembre del año pasado se publicó en Gaceta de Gobierno el acuerdo del Ejecutivo Estatal por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos, las reglas de integridad para el ejercicio del empleo, cargo o comisión y los lineamientos generales para propiciar la integridad a través de los comités de ética y de prevención de conflicto de intereses. En la debida cumplimiento de este acuerdo, todas las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal constituyeron sus respectivos comités de ética, formularon sus propios códigos de conducta para los servidores públicos y desplegaron un intenso programa de capacitación e implementaron procedimientos para que se observen principios y valores éticos en la administración pública. En el Estado de México estamos en franca apuesta por la reivindicación y renovación del servicio público estatal. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, para proceder a la clausura, siendo las 12:45 horas del día 28 de junio del año 2017, me permito clausurar esta fase de ciclo de conferencias de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, esperando que los importantes temas abordados fructifiquen en su futuro desarrollo. Muchas felicidades y enhorabuena.
agradecemos sinceramente a todas las personas que nos acompañaron. Les deseamos un feliz regreso y muy buenas tardes.